momento, ya lo sabéis, todos los lunes que lo dedicamos a la lectura, la buena lectura, bueno, pues de poder compartir con vosotros nuestra selección para esta semana. Aquí como con Mercedes de la Biblioteca de Alovera, que nos gusta que durante una semana casi a libro por semana, a ver si somos capaces. Bueno, hay que tener tiempo para eso, también es verdad. El Club de las Zapatillas Rojas, publicado por la editorial Mondadori, de Ana Punset, está teniendo muchísimo éxito y con ilustraciones de Paula González. Bien, son 4 amigas, Lucía, Frida, Bea y Marta, que son inseparables, pero su amistad va a afrontar una dura prueba. Marta y su familia se van a ir a Berlín. Hasta aquí podemos leer de este libro de Ana Punset, que pinta desde luego muy bien y que yo tengo muchísimas ganas, acaba de llegar a la redacción, de poder leerlo y de poder ojearlo. Y además, fijaros también con todas estas ilustraciones que han podido realizar Paula González. Aquí lo tenemos y aquí lo podemos ver. Bueno, pues esta sin duda es nuestra sugerencia y por cierto que además Ana Punset pues escribe muy bien, muy bien. Para todos aquellos que nos estáis siguiendo, además que me consta porque son continuos los mensajes de apoyo y de calor que nos mandáis por redes sociales y por supuesto cuando estoy en la calle, pues deciros que estamos sorteando agendas. Nos tenéis que llamar en directo. El otro día me pasaron una lista de teléfonos que habíais llamado cuando el programa ya estaba en la redifusión. No, ahora mismo estamos en directo de 5 a 6. Bueno, tenemos estas agendas, las vamos a sortear todos los lunes. Son agenditas de las brujas, agenditas de las hadas. Hoy en concreto tenemos el día de brujas. Nos llamáis a este número que figura aquí abajo en el rótulo y simplemente nos tenéis que decir 2 cantantes que van a participar en este partido solidario del día 20 de diciembre que se va a celebrar en el Multiusos de Guadalajara a las 7:30. Con 2 nombres de cantantes, esta agendita será para vosotros. Insisto, tiene que ser en directo para que nos podamos saludar y darnos las buenas tardes. Nos vamos a ir ahora directamente con nuestro siguiente invitado, con Javier Clavero. Yo creo que es muy importante en esta época en la que a veces nos faltan pilares para agarrarnos, para conseguir alcanzar nuestras metas, tanto profesionales como personales, que haya una persona externa o que haya manuales, guías que nos puedan ayudar a cómo conseguirlo. A veces, por instinto de supervivencia, se consigue, pero hay otras veces que no, y no pasa nada, porque aquí en el programa os vamos a dotar de todas estas herramientas. Nos acompaña Javier Clavero y con él pues vamos a hablar de la motivación, que desde luego es algo que tiene que estar siempre a prueba de bomba. Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, Estefanía. Vamos a hablar de libros y es que la tarde pinta de libros y nos gusta mucho. Tenemos estos 2 manuales que son muy fáciles además de leer, yo los tengo en la redacción, ya los he podido no leer enteros, pero desde luego sí que ojear en profundidad. Abandonas, jamás abandones. Esto así taxativamente de nuestro invitado Javier Clavero. Y también tenemos este libro, El Triunfo. Son 2 libros que están funcionando muy bien, que se están presentando, además también por el Corredor de Henares, por el Canal de Henares, ya se han hecho presentaciones y aprovechamos para saludar a toda la audiencia de Alcalá, que a través de Canal Henares pues nos seguís. Vamos a hablar de la motivación, Javier. Si queremos tener una motivación fuerte, no tenemos las herramientas, ¿cómo a veces sacar esa fuerza para continuar, para conseguir nuestras metas, para lograrlas? Hay que tener en firme 3 pilares, ¿no? ¿Cuáles son? Pues mira, yo los he denominado, es un sistema, en realidad, un poco artificial, porque las cosas cuando no nos nacen de manera espontánea tenemos que crearlas y construirlas, nunca mejor dicho. Y entonces, también vale. Y también vale, sí, por supuesto. Es decir, hay gente que nace con una motivación tremenda y otros que tenemos que crearla, inventarla y ponerla en práctica. Entonces, a mí me gusta hacer un símil como si la motivación fuera una casa. Entonces, las casas que necesitan. Primero necesitan los cimientos. Bueno, pues para mí los cimientos son los principios, los valores que todo ser humano debe tener para andar por la vida. Y de estos todos conocemos muchos: la laboriosidad, la compasión, la humildad, la honestidad, el honor, el valor, la autenticidad, el respeto. Que también es una prueba de fuego diaria y valores que aunque conocemos tenemos que intentar cultivarlos día a día. Por supuesto, no solamente vale con que sepamos su significado, sino que tenemos que reconocer con cuáles nos sentimos más a gusto, más cómodos con ellos y desarrollarlos, pues como decíamos, de manera consciente y incluso hasta de manera un poco artificial para ir construyendo esos cimientos y que luego lo hagamos de manera inconsciente, que no tengamos que pensar en si somos laboriosos
o somos honestos, que nos salga desde nuestro más profundo interior. Me encanta esta metáfora, ¿no? Fijaros, hay que dibujar, Javier lo está haciendo, dibujar con palabras, ¿no? La motivación como si fuera una casa. Hablamos de los cimientos y después estarían los pilares, ¿qué son? Claro, los pilares vienen a continuación. Toda casa necesita unos pilares, necesita unas paredes. Para mí, esos pilares son fórmulas para el triunfo, y siempre entendiendo el triunfo personal, el nuestro, el que nos llena de satisfacción. Y esas fórmulas también hay muchas, hay infinidad de ellas. Y a mí particularmente hay dos, tres que me apasionan, y una es la voluntad, más la actitud, más la acción nos lleva a resultados. La voluntad es aquello que nosotros queremos, es el querer, es ese primer pasito de decir, bueno, pues tengo claro que quiero esto, pues eso sería la voluntad. La actitud es ese estado de ánimo que pues ya nos obliga a ponernos de pie, es decir, a dejar la silla, pero claro, con la voluntad y la actitud no es suficiente, necesitamos algo más, y es la acción. La acción que siempre hablas de la acción, ¿verdad? Sí, para mí es la diferencia entre el tener un conocimiento muy amplio, el planificar, el gestionar y quedarse siempre ahí, el hacer un curso más, comprar un libro más, ver un programa más, es decir, todo eso está muy bien, pero luego hay que ponerlo en marcha, hay que vivirlo, y entonces la mejor manera de llevarlo a la práctica es la acción. La acción es el hecho de levantarte de la silla y de ponerte a caminar. Qué interesante esto que dices, Javier, porque además hay algunas personas que son expertas en hacer un croquis con todo lo que van a hacer mañana, pasado, se pasan horas dibujando y voy a llevar aquí esto y voy a hacer lo otro y voy a llamar a esta puerta, pero luego, si eso se arruga y se tira y por la mañana no te levantas y sigues haciendo lo mismo, la situación no va a cambiar. O sea, sí, tienes que ponerte en pie y en movimiento. Efectivamente, y muchas veces nos tenemos que poner en pie con lo que tenemos, con los conocimientos que tenemos, con las experiencias que tenemos. Y hay muchísima gente que son verdaderos expertos en recolectar, pues como te decía, cursos, experiencias, libros. Hay gente que a lo mejor tiene 200 libros de motivación. Y no ha leído ni uno. O incluso aunque los haya leído, lee un libro, le encanta, le apasiona, dice, tiene razón, pero al día siguiente ve otro título más sugerente, lo compra y sigue leyendo, con lo cual nunca entra en acción. Entonces, tenemos que tener claro que hay que saber, tenemos que tener conocimientos, pero esos conocimientos lo que tenemos que hacer es ponerlos en acción. Y luego viene lo de ensayo y error, puedes acertar, equivocarte, pero bueno, ahí es donde uno va perfeccionando. Ese es el juego de la vida. Exactamente. Hay que equivocarse, pero también hay que disfrutar en el camino, porque total esta película se acaba pronto. Sí, antes de lo que nos pensamos. Después hay también dentro de los pilares, por ejemplo, el pensamiento, las emociones, las acciones. También podemos verlo desde otro punto de vista, podría ser otra fórmula. Los pensamientos que tenemos generan emociones, las emociones generan acciones, y la suma de esas tres con la acción, ¿a dónde llegamos? Pues también obtenemos resultados. Entonces hay personas que se pueden sentir cómodas con voluntad, actitud, acción, otras con pensamientos, emociones, acción, cada una que busque su fórmula con la que más a gusto se sienta. Esto es como un puzzle en el cual, o un pastel en el cual los ingredientes los ponemos nosotros. Al gusto. Hay muchos, hay quizás unos más efectivos que otros, pero tú decides qué pastel quieres hacer. Es genial porque hay personas que son más viscerales y más de corazón, más de impulso y más de emoción, y hay otras personas que a lo mejor son más de raciocinio, de reflexionar más, pero bueno, al fin y al cabo, sí, en ambos casos la persona decide ponerse en acción, propósito conseguido, ¿no? Por supuesto, es de lo que se trata, de que creemos estos sistemas, estos cimientos, pilares, para ponernos en acción, es el fin último que estamos tratando. Hay otra fórmula mágica que nuestro experto ya detalla en su libro, pero que estamos compartiendo con todos vosotros, que nos sigáis, que es pasión, paciencia, perseverancia y disciplina. Esta es fantástica, yo esta la encuadro y me la voy a poner así en la redacción. A mí es una que me gusta muchísimo. Tenemos que tener pasión, tenemos que tener entusiasmo por aquello que hacemos o por aquello que ansiamos, por nuestros propósitos.
tenemos que ser pacientes porque las cosas no se consiguen por combustión mañana. espontánea. Roma no se conquista en 24 claro, horas. Todo tiene un proceso. Hay que ser paciente y perseverante, hay que perseverar, no tenemos que cansarnos. Muchas veces la última brazada es la que hace que alcancemos la orilla. Y luego, por supuesto, la disciplina. Si no somos personas disciplinadas, personas de hábitos, personas con determinación, bueno, pues posiblemente acabemos cansándonos. Con lo cual, a mí también es una fórmula, te tengo que decir, que me apasiona, valga la redundancia. Muy completa. Bueno, pues si os acabáis de incorporar, para contextualizar un poquito, estamos hablando de la motivación, y para que sea muy sólida, según nuestro invitado, pues tenemos que establecer como una casa, una supuesta casa. Tenemos los cimientos, tenemos los pilares, que son las fórmulas para el éxito, y nos vamos ya finalmente al tejado, que son las claves finales para lograr el éxito de un objetivo que nos hayamos marcado previamente, siempre hay que decirlo. Sí, siempre tenemos que tener propósitos, por sencillos que estos sean. Entonces, la parte final sería nuestro tejado de la casa, para hacerla totalmente sólida y resistente, y a esta podríamos llamarla pues las claves del éxito. Y esto ya son herramientas, son esas capacidades que todos tenemos y que ponemos a nuestro servicio. Unas las tenemos innatas, otras tenemos que adquirirlas porque nos interesan o empatizan con aquellos propósitos que tenemos, y otras simplemente tenemos que dejar que pasen porque no empatizan, no simpatizan con nosotros. Podríamos citar algunas de ellas: la seguridad en uno mismo, la imaginación, la iniciativa, la tolerancia, la cooperación. A mí hay una que me gusta particularmente, y es el hacer más de lo que se espera que hagamos, es hacer siempre ese kilómetro extra. Y Napoleón Hill decía, que es uno de los gurús del mundo de la motivación y la superación, decía: si haces más de lo que el mundo espera que hagas o por lo que te pagan, posiblemente al final el mundo acabe pagándote más de por aquello que haces. Y a mí es una fórmula, una clave que me gusta utilizar muchísimo. Es, visto de otra manera, podría ser aquello de sembrar, ¿no? Sembrar para Clarísimo, para quien siembra recoger. recoge, Está más claro. Coloquialmente hablando. Por cierto, son fórmulas que todos los directivos aplican, algunos de una manera inconsciente, con este espíritu pues de supervivencia, de una manera orgánica y de forma natural, y otros que han asistido y que han sido muy bien asesorados por especialistas para lograr metas en un corto medio plazo. Si tenemos bien claro todo esto, Javier, ya puede existir vientos y huracanes, que desde luego nuestros cimientos de nuestra casa no nos va a tumbar nada ni nadie. Nada ni nadie. Además, bueno, pues utilizando el símil de la casa, vamos a ser capaces de soportar tempestades y vientos huracanados, y esa casa va a permanecer. ¿Qué esto quiere decir? Pues que los fracasos, las derrotas, los problemas, las adversidades existen, son la otra cara de la moneda. ¿Y qué ocurre? Que cuando uno tiene unos buenos cimientos, unos buenos pilares y un buen tejado, es capaz de soportar cualquier mal momento que pueda venir, que la vida te pueda traer. Me comentabas el otro día una frase que a mí me ha encantado y me gustaría compartir con todos vosotros, es que solos podemos llegar antes, conseguir nuestras metas y objetivos antes, pero desde luego acompañados llegaremos mucho más lejos. Esto es así, ¿no? Por supuesto, porque uno de los temas que es muy importante en esta filosofía de los logros, en este mundo de la motivación, es el entorno. No debemos hacer responsables al entorno de nuestros logros, pero sí que es verdad que el entorno muchas veces facilita el que se te haga más fácil ese camino. Y sí es cierto que solos podemos llegar antes, podemos emplear menos tiempo en llegar a determinadas metas, pero sí es cierto que acompañados por los entornos adecuados vamos a llegar siempre muchísimo más lejos, mucho más lejos. Gracias por acompañarnos y por estos consejos muy prácticos que los guardamos así en un frasquito de cristal con muchísimo cariño. Gracias, Estefanía. Gracias, Javier Clavero. Ya lo sabéis, si queréis descubrir pues muchísimo más, están a disposición estos libros. ¿De qué editorial son, Javier? Pues la editorial es Clavero Chamsor Ediciones, que es una editorial que creé yo para la edición de estos libros, y alguna coedición también que hay en marcha. Que vaya muy bien. Gracias.
Y ahora es momento de recordaros que se acerca el miércoles, el día que está en el ecuador de la semana, y que, como es habitual, todos los miércoles nos gusta tener una charla en profundidad durante 60 minutos. Bueno, todavía no podemos desvelar la persona que va a estar aquí sentada en este sillón rosa, va a ser sorpresa, pero mañana ya sí os podremos dar más datos. Esto es para que estéis bien atentos y para que mañana estéis aquí fieles. Sí que vamos a hacer un recordatorio, si os parece, de todos aquellos invitados que ya nos han visitado en este comienzo de temporada. Ha sido todo un placer, vamos a verlo. In the summertime, when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can down or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I grab people, when I dirty, when I mean, we love everybody, but we... Menos mal que nos acompaña nuestra doctora Nieves López. Ella es licenciada en Medicina, pero además homeópata, y es que vamos a hablar de la gripe. Yo hoy estoy un poquito constipada, tengo que decirlo, o sea que tenemos siempre a la doctora a mano. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Me Muchas encanta gracias. que ya me he encontrado aquí en la tele 3 personas con síntomas de gripe, así que fíjate que bien. Vaya, bueno, pues nos va a venir muy bien esta charla y seguro todos los que nos están viendo desde casa. Y por cierto que Javier y Fernando pues se han incorporado como futuros pacientes, están sanos como manzanas, pero son como futuros pacientes por si quieren preguntar algo. A ver, Fernando ya me dice que no. ¿Qué te pasa a ti, Fernando? Que yo no quiero ser paciente ni futuro, ni pasado, ni actual. Bueno, tú ya eres paciente de la doctora. Yo soy curioso. Me quedo en plan de curioso. Quiero saber. Bueno, Muy pues bien. cualquier duda Muchas ya gracias, de sabéis todas que maneras. podéis preguntar, y vosotros, claro que sí, os rotulamos también este número de teléfono. Si tenéis algún tipo de consulta, pues nos llamáis y amablemente la doctora os podrá responder con muchísimo gusto. Doctora, es época de frío, nos abrigamos poco, salimos poco abrigados del coche a la calle, en fin, este tipo de cosas que hacemos mal, es inevitable. El animal que más se tropieza 2 veces con la misma piedra siempre es el hombre. Y podemos hablar hoy sin duda de gripe y de catarro porque estamos todos, que madre mía. Efectivamente, yo creo que más quizá que gripe, que todavía no ha habido, vamos a diferenciar, ¿no? Un poco los catarros, pues son, tengo la mucosa un poco irritada, tengo un poco la garganta, tengo tos y a veces no se manifiesta ni con fiebre, empezamos a toser, a tener mocos y poco más. Pero la gripe sí tenemos un virus que provoca fiebre, que provoca un cansancio, dolor muscular y puede acompañarse o no con síntomas de catarro. A veces se tiene una gripe con un dolor muscular tremendo, dolor en el cuello, una fiebre alta, pero no necesariamente afecta a las vías respiratorias. Estamos ya en esa época, cada año nos cambia un poco, ¿no? Este año hemos tenido una temporada con una temperatura alta hasta el mes de octubre, creo recordar, y ahora que empieza el frío es cuando tenemos más riesgo de que este virus de la gripe se apodere de nosotros. Y de los niños Y de también. los niños, efectivamente. Pero fíjate, en los niños es curioso porque quizás se manifiesta muchísimo más con laringitis. Hay muchos niños con una afectación de la laringe, con una tos muy seca y más que propiamente gripe. También, pero es más de adultos. El médico en GAT. Doctora, ¿cómo tenemos que prevenir la gripe desde un punto de vista de la homeopatía? ¿Qué puedo? Yo creo que la estoy incubando. Quiero estar mañana perfecta. ¿Qué tengo que tomar? Wow, estaría genial que desde esta tarde mismo pudiera empezar a tomar. Yo sabes, siempre que hablo de nombres y que doy nombres, que me encantaría que después ya de tanto tiempo que llevamos aquí, empiecen a sonarnos tanto como un paracetamol, como un ibuprofeno, como un antiinflamatorio. Los análogos, pero en la homeopatía. Claro, entonces por eso a veces hay algún compañero que dice, es que esos nombres luego nadie se queda con ello. Hombre, yo creo que a lo largo de los años alguien lo habrá. Nuestra audiencia es listísima, Es eso lo dice listísima. Fernando, pero nada. Entonces yo creo que ahora mismo, Estefanía, con un principio de gripe que uno lo empieza a notar, Sí. tomando
Oscillococcinum, un tubo ahora, otro a la noche y otro mañana, cortamos esa gripe. ¿Qué es exactamente? Es un principio que es Anas barbariae, es un derivado de un ave y que aumenta nuestras defensas y previene precisamente que ese virus de la gripe anide y haga los estragos que nos hace durante 8 días. ¿Alguna pregunta, Fernando, Javier? Sí, a mí me gustaría saber por qué en invierno es cuando somos más proclives a constiparnos o adquirir una gripe y no en verano. En principio siempre es así, pero ¿habrá algún motivo? Sí, me gusta mucho esa pregunta. Efectivamente, el virus puede ser que esté durante todo el año, ¿no? ¿Por qué en verano hay menos gripe? Bueno, en principio porque cuando hay frío, Estefanía iniciaba el programa con esa afirmación, hay más cambios de temperatura, salimos de sitios muy calientes a sitios muy fríos, sobre todo el virus, al bajarnos nuestras defensas, el virus anida y es más fácil que se multiplique y que llegue a generar esa enfermedad. Esa es una razón, y otra importante es que vivimos más en sitios cerrados. En este momento pues estamos muy cerca, si yo tengo el virus es más fácil, los niños están con calefacciones más cerrados, no tanto al aire libre o en los parques. En los coles, si tiene uno, se contagian todos con las manitas. Claro, las guarderías, los colegios, se está quizás más en casa con las ventanas cerradas, no hay tanta ventilación, y lo mismo ocurre pues en restaurantes o en sitios cerrados, ¿no? O en comercios. Y entonces, ¿qué hacer aparte de prevenir? ¿Puede por favor repetir el medicamento? Bueno, el medicamento en su cepa de origen se llama Anas barbariae. En el mercado existen varios, y a mí, como ya sabéis que tampoco me importa decir, pues existe este Oscillococcinum que os he hablado, existe Imber griffi y existe Aconitum o Mesor aconitum. Cuando empiezan los primeros síntomas de la gripe, cualquiera de esos medicamentos tomados en una dosis cada 8 horas puede frenar perfectamente la evolución de esa gripe. Pues aquí tomo... Esa es una medida de medicamento. También es verdad que quizás hay otras medidas como pues familiarizarse con el medio ambiente, salir a la calle abrigados, pero no estar tan resguardados en sitios con una calefacción y luego expuestos a ese frío, ¿no? Pues que no tengamos miedo, que salgan los niños al parque abrigados, que salgan al campo, y luego pues otras medidas de alimentación que también serían importantes, ¿no? Javier quería hacer una pregunta. Sí, yo aprovechando que antes hablábamos de la actitud, ¿influyen los estados de ánimo para que se apoderen de nosotros? Doctora, esta es la suya. Influyen, me encanta, no solamente influyen, es que son la causa. Es decir, a lo largo ya de, bueno, en mi vida médica, licenciada en medicina, llevo 29 años, en la homeopatía 17, y cada día me confirmo más que la base de todas las enfermedades es el estado emocional. Cuando nuestro estado emocional es bajo, nuestro sistema hormonal baja, las catecolaminas bajan, nuestro sistema defensivo baja. Y efectivamente pues eso hace que el virus o la enfermedad se ancle en nosotros. Sí, totalmente de acuerdo. Con lo cual, oía cuando llegaba, y también estoy a favor de esa actitud positiva, una actitud de dar gracias por lo que tenemos bueno, no lamentar lo que tenemos malo. Yo digo siempre que hay que buscar el gris en el negro, y entonces con esa actitud lo que vamos a hacer es llamar y atraer a situaciones positivas y no negativas. Constantemente, doctora, pueden surgir nuevos virus. Por ejemplo, cuando llega esta época del frío, del invierno, pues hay virus gastrointestinales, afectan con diarrea, con vómitos. Claro, diríamos que podría ser incluso el mismo virus que está propiciando la gripe, que tiene un tropismo, es decir, una afinidad por un tejido o por otro. El mismo virus de la gripe puede quedar en las vías respiratorias y nos provoca la tos y la mucosidad que hablábamos antes, o esa laringitis, o puede tener un tropismo en el aparato digestivo, en el intestino, y entonces la forma de manifestarse va a ser con diarreas, náuseas y vómitos. Hace no mucho, en estos últimos 15 días, está habiendo en Guadalajara y en el entorno muchísimos trastornos gastrointestinales, que no hemos tenido una gripe respiratoria como tal, pero sí la estamos teniendo digestiva, y se trata igual, se trata de la misma manera. ¿El aloe puede ayudar? El aloe ayuda a cortar las diarreas, a eliminar la pérdida de líquido, porque esa diarrea no se debe cortar porque no es tóxica, no es por un alimento que convendría eliminar, y lo que tenemos que evitar es la pérdida de líquido que nos puede llevar a una deshidratación tomando aloe. ¿Alguna pregunta? No, el aloe, que tiene más propiedades que el señor Botín, ¿cómo...? Fernando, por favor.
Bueno, es por poner un ejemplo Gráfico sencillo, que todos conocemos. gráfico y pedáneo. Bien, prosigamos. Prosigamos, por favor. Es usted la que me interrumpe, señora directora. La aloe vera, que se utiliza para todo, de esta forma también está bien dicho, ¿cómo se utiliza en la homeopatía? Se utiliza en gránulos, tomándolo por vía digestiva, porque lo que hace es reparar esta mucosa que tenemos irritada. Nos tenemos ya que despedir, doctora, pero no sin antes con este libro que siempre recomendamos de una manera muy rápida, por Muchas favor. gracias, muy rápido. Hoy he querido traer un libro que es Homeopatía, voy a leer Una visión integral de la salud, la enfermedad y la curación. Su autor es Jos Vitulka, es un médico griego que lleva muchísimos años difundiendo la homeopatía y sus experiencias. Es muy fácil de leer y le recomiendo para tener más información todavía sobre la homeopatía. Genial, y con una frase que siempre nos encantan sus frases, doctora. Bueno, es muchas fantástica gracias. esta Hoy, sección. como es un poco larga, también la voy a leer y me gusta mucho. Y dice, lo único que hace que venza el mal es que los hombres de buena fe no hagan nada. Del último samurái. Sí, señora, qué bueno, ¿no? Así es, del último samurái. Con lo mala que es Gracias. esa película y qué frase más Bueno, a bonita. mí me parece que un día hablaremos de esa No puedo película. con Fernando, pero bueno, son gajes del No es oficio, mala, una, que no, le no, quiero una mucho. opinión subjetiva por completo. Que te pero echaba mala, de menos, pero que no mala, tenía nadie que me discutiera tanto en directo, pero que me dio mala, tanta Un día guerra. pero hablaremos mala. de por qué es esa película, del porqué de esa película. Gracias, continuamos la tertulia fuera de cámaras. doctora. Muchísimas gracias, Como muy siempre. amables ustedes también. Fernando Hasta y lunes. Javier, muchísimas gracias. Bueno, a todos vosotros, muchísimas gracias una tarde más por vuestra paciencia, por vuestra atención. Ya sabéis que el programa se repite y que estamos en contacto, casi os podría decir 24 horas al día a través de redes sociales, que ya sabéis que ahí me pilláis siempre. Mañana martes os espero de 5 a 6, que paséis buena tarde.